Gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Buenos no, malos. La verdad que malos, lo que sea. Tardes, días, noches, donde estés viendo este video. Es doloroso perder de esa manera. Porque sin duda alguna, perder ante Brasil está dentro del presupuesto. Quizás alguien me diría, ¿qué estás diciendo ahora? Si tú hace muchas fechas dijiste que contra Brasil esos puntos no los presupuestabas. De acuerdo, por eso es lo que estoy diciendo. Se podía perder. Es más, estaba en los planes perder. Para nadie es una sorpresa que Perú haya perdido hoy día. Pero las maneras de perder es lo que molesta, es lo que pica, es lo que jode, es lo que arde, ¿no? Porque fue un Perú que compitió, porque Perú compitió el partido, porque tú puedes ser superior o inferior a tu rival, pero lo importante es competir el partido y teniendo un plan. Y Perú tenía un plan. Perú tenía un plan que cambia después del primer gol. Más allá de si es polémica, si no es polémica o no, un plan que cambia después del primer gol. Y quiero en este análisis de este partido, quiero ser absoluta y estrictamente cronológico en todo. Quiero ser absoluta y estrictamente cronológico, porque me parece que es oportuno ser estrictamente cronológico en todo sentido. Porque también, a pesar de que creo yo que hoy comete algunos errores el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, también quiero ponerme en los pies del entrenador. También quiero empatizar un poquito, porque esa es la verdadera manera de empatizar. Empatizar es ponerse en los zapatos, intentar entender, saber, sentir lo que pensaba, sentía o necesitaba esa persona en el momento que tomó tal o cual decisión. Por tal motivo, quiero ser absolutamente cronológico en esto, porque tiene que ver muchas cosas y las cosas se fueron dando y a Perú se le complicó todo desde el inicio, ¿no? Porque en el calentamiento Perú tenía decidido, ¿no es cierto? Perú tenía decidido jugar de esta manera. Estamos viendo el 3-5-2 de siempre de Perú. Es más, voy a permitirme retroceder a Lucho Advíncula y retroceder a Marcos López, porque realmente el planteo inicial de Perú fue este 5-3-2 ante este 4-2-3-1 conocido y muy variable de Brasil. Simplemente para poner un ejemplo de cómo son los equipos. Perú es un equipo muy de posición. Los jugadores respetan la posición y los carriles que le encomienda el entrenador, mientras que en Brasil, en ataque, era caos y libertad absoluta, ¿no es cierto? De moverse como querían, incluso Gerson llegando por momentos pisando el área, en fin. Mucha movilidad y mucha versión de libertad en el ataque brasileño, mientras que Perú es un equipo netamente de posesión. Y en algunos casos, como ante Uruguay funcionó, y en algunos casos, como ante Brasil, hasta antes del penal, venía funcionando. Pero lo que preocupa es realmente el plan B. Y eso lo voy a ir después porque, repito, vamos a ser absolutamente cronológicos. El equipo que tenía planificado Perú antes del inicio del partido: Galese, Advíncula, Araujo, Zambrano, Callens, López, Cartagena, Castillo, Sergio Peña, El Oreja Flores y Alex Valera. Alex Valera se lesionó. Alex Valera no pudo ser parte del partido por el problema lumbar que le ocurrió antes del inicio del compromiso. En su lugar, primero calentó y parecía que ingresaba Ramos, y en el camerín deciden que sea Brian Reina el que inicie el partido. Es más, esto no lo estoy inventando yo, lo contó Fernando Busquiza. Cuando Perú estaba haciendo
la ceremonia protocolar o formaban para la ceremonia protocolar, Mario Mendaña estaba con Bryan Reina terminando el calentamiento porque él no había hecho el calentamiento por la lesión de Valera y porque primero decidieron que sea Luis Ramos el reemplazante del delantero de Universitario de Deportes. Bueno, así salió a jugar Perú con un 5-3-2 sin modificaciones, sin ninguna sorpresa para enfrentar a Brasil. El partido se fue desarrollando, el partido fue tomando su curso y realmente se jugaba acá, en campo peruano. Pero era un equipo peruano ordenado, era un equipo peruano que no dejaba nada al azar, que mantenía el desarrollo y controlado el desarrollo del juego, a pesar de que la pelota era absolutamente de dominio brasileño, no le podía hacer daño a Perú. Más o menos a los 20 minutos o quizás 15 minutos de iniciado el partido, se da la primera modificación, se da la primera variante táctica en el compromiso. Jorge Fossati hace una modificación. Primero permítanme volver a colocar de naranja ya a Bryan Reina, que se colocó como titular en el partido. ¿Ok? La primera modificación táctica de Perú. No movió la defensa, se mantuvieron los 5 del fondo y le hace el llamado a Bryan Reina a que venga por derecha. El Oreja Flores quedaba como único punta. Se armaba una doble contención con Cartagena y Castillo y por izquierda lo tiró a Sergio Peña. 5-4-1 armó Perú. En este mismo dibujo táctico, antes de que acabe el primer tiempo, los cambia de banda a Peña y a Reina. Y de esta manera, parado de este dibujo táctico, llega el gol brasileño. Llega el polémico penal que realmente derrumba la selección peruana de fútbol en todo sentido, en todos los aspectos del fútbol, los aspectos de los que tanto les hablo. Lo táctico, lo técnico, lo físico y lo psicológico. Nunca hubo respuesta psicológica, nunca salieron de la jugada del penal, nunca aceptaron la injusticia del penal y nunca aceptaron la injusticia de irse abajo en el marcador ante un rival que había hecho poco y nada. Pero en el deporte, y en eso Rafael Nadal, por ejemplo, es el mejor de todos, o Novak Djokovic o Cristiano Ronaldo, cada jugada es nueva, es una nueva oportunidad. Y Perú nunca dejó la jugada del penal. Cada situación era solamente renegar por el 1-0 en contra. De esa manera, y con muchas adversidades puestas, con la lesión de un titular, con un penal al que consideran injusto por cómo se dio por el VAR, con un rival al que tenían controlado, se fueron abajo en el marcador. Y terminó de esta manera el primer tiempo. ¿Aceptando la injusticia? No. Renegando contra la injusticia, salió Perú a la segunda mitad, sin modificaciones en cuanto a jugadores, pero volvió a cambiar de banda a Sergio Peña y a Bryan Reina. Iniciando el segundo tiempo, Bryan Reina inicia por el sector derecho y Sergio Peña inicia por el sector izquierdo. Lamentablemente, comenzando el segundo tiempo, se da la acción del penal que incrementó la sensación de injusticia, la sensación de que me están quitando lo que es mío, la sensación de no competir en igualdad de condiciones. Pero repito, sensación, y eso es algo mental, algo que hoy Perú no pudo manejar, porque hoy Perú pierde el partido, sobre todo en el aspecto mental, porque nunca pudo recuperarse del 1-0 en contra. Ya con el 2-0 en contra comienzan las modificaciones y por eso vengo a coger el celular para contarlas una por una. Se da al minuto 57, 2 cambios, Perú vuelve al 5 o al 5-3-2 o en todo caso cambia a un 3-5-2 porque adelanta Advíncula, adelanta a Marcos López, lo saca a Bryan Reina de la cancha, lo saca también a Jesús Castillo, que venía jugando en la contención, y hace ingresar a Luis Ramos para que acompañe a Oreja Flores y a Oliver Sone para armar nuevamente en un triángulo en el medio campo con Oliver Sone de interior derecho,
con Jesús Cartagena de volante ancla y con Sergio Peña de interior. Con este 5-3-2 o con este 3-5-2, Perú, es cierto, adelanta las líneas. Perú adelanta las líneas, pero lamentablemente no pudo beneficiarse con ese adelantar líneas. Lamentablemente se vio perjudicado porque dejó espacio atrás que fue aprovechado por el conjunto brasileño. Llega el 3-0, dominio total del equipo de Dorival, y nuevamente Jorge Fossati mete mano, al equipo y decide reemplazar a Edinson Flores. En su lugar ingresa Joao Grimaldo y reemplaza a Luis Advíncula. En su lugar ingresa Andy Polo. Perú siguió peleando con este 3-5-2 ya en el dibujo táctico y no encontraba la manera y era superado largamente por Brasil. Llega el 4-0, parecía que podía venir el quinto, y allí es que Jorge Fossati hace una quinta modificación. Retira del terreno de juego a Sergio Peña, que venía jugando de interior por izquierda, ingresa Jorge Murrugarra y arma un 3-4-3 el equipo peruano. Con Oliver Sone, casi como un delantero interno por el sector derecho, Luis Ramos de centro delantero y de un interior ofensivo o un delantero interior por la izquierda, Joao Grimaldo. Perú terminó jugando de esta manera, un 3-4-3 medio desordenado, no, completamente desordenado, sin hacer daño al equipo rival. Entonces, haciendo toda esta cronología y dándole la lectura táctica o indicándoles cómo fueron los movimientos tácticos del partido, me parece que este compromiso, que esta derrota ante Brasil dolorosa, que nos deja como penúltimos en la eliminatoria, que vemos cómo se nos alejan, ¿no es cierto? Porque hemos visto cómo se nos alejan los rivales, porque Venezuela perdió, Venezuela ya no está en zona de clasificación, pero los que estaban cerca de nosotros se nos han alejado en la tabla de colocaciones. Algunos apuntes, algunas conclusiones con respecto a este partido, a esta derrota ante la selección de Brasil. A ver, así como el partido ante Uruguay nos dejó algunas conclusiones, como que, por ejemplo, Luis Abraham está en condiciones de ser titular, como que, por ejemplo, Oliver Sone está en condiciones de ser titular y pelear la eliminatoria, como que, por ejemplo, ¿no? Brian Reina es una buena alternativa ingresando, como que, por ejemplo, Jesús Castillo es un jugador que te puede servir en la eliminatoria. A mí me queda claro que Brian Reina es mucho mejor ingresando que arrancando después de este partido. Mucha gente pedía la titularidad de Brian Reina y hoy el partido le quedó grande. Hoy ingresa Joao Grimaldo, es cierto, pocos minutos, pero el partido le queda grande. Hoy ingresa Luis Ramos, su segundo partido con la selección peruana de fútbol, y el partido le queda grande. Así como ante Uruguay nos dejó o sacamos conclusiones de jugadores o elementos que pueden servir y que van a aportar, hoy hubo muchos jugadores a los cuales el partido le quedó grande y nos sigue demostrando que tenemos una plantilla muy, pero muy corta. Y más allá de entender o buscar la idea de Jorge Fossati, también nos tiene que preocupar el armado, no del equipo titular, de la plantilla. El armado de la plantilla. Así como ante Uruguay vimos jugadores que pueden servir, hoy vimos jugadores a los que le quedó grande un partido de eliminatoria. Para lapidarlos, no, de ninguna manera. Para decir la verdad, para decir lo que vimos, sí, para eso estamos. A Perú le viene Chile, que perdió, que es el colero, que perdió feo. Después enfrentaremos a Argentina y de esa manera termina el año 2024 para la selección peruana de fútbol. El panorama es complicado, ¿no es cierto? Pero sobre todo por cómo se dio el partido. Porque Perú dejó de competir. Y no dejó de competir en lo físico. Más allá de que si Brasil supera a Perú, una cosa es que te superen, otra cosa es dejar de competir. Brasil supera a Perú en lo físico, pero no lo abrumó. Más allá de que queda claro de que al ser plantilla corta,
al repetir muchos elementos de partido a partido, sufrimos. Pero igual, ese no fue el gran problema. Más allá de que técnicamente Brasil supera a los jugadores peruanos. Eso es algo que históricamente ocurre, ¿no es cierto? Nosotros jugamos contra Brasil sabiendo de que técnicamente tenemos que enfrentar a una selección superior a nosotros. El aspecto táctico es importante. Más allá de la cultura táctica de cada jugador, el aporte del entrenador. El aporte del entrenador. Y siento que hoy Fossati sufrió la plantilla corta, pero también tomó decisiones equivocadas en cuanto a los reemplazos y en cuanto a las modificaciones y en cuanto al replanteo. Pero ha perdido. Perú tiene por ahora 6 puntos en la tabla de colocaciones. Son los mismos 6 puntos que ayer pensaba que iba a tener Perú hoy, pero lo que molesta, lo que da la sensación de fastidio es cómo terminó el partido. Cómo Perú dejó de competir en algún momento del partido. Y en una competencia deportiva, en el deporte en general, te pueden ganar. De eso se trata el deporte. De jugar, de intentar ser mejor, con tus armas ganar. Pero lo que no se puede permitir es dejar de competir. Y por momentos el fastidio que sentimos es que Perú dejó de competir porque mentalmente se cayó y nunca se recuperó después de sentir la injusticia del 1-0 en contra. Y el deportista de élite tiene que estar preparado para enfrentar la injusticia, para levantarse ante la injusticia y para competir ante ella. Y si tienes que perder ante la injusticia, pierdes, pero compitiendo y levantándote. Están pasando cosas.